Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en estas sesiones que ya se han hecho costumbre, son los miércoles a las 11 de la mañana y que organizamos desde la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por la UNESCO. Muchas gracias especialmente a nuestros panelistas del día de hoy. Esta es la última sesión de la serie de conversatorios sobre ética e integridad. La primera, les recuerdo, hablamos de ética y de integridad. La segunda, hablamos sobre transparencia y acceso a la información. Aquí hablamos especialmente de todos los sistemas de información del agua. Rendición de cuentas fue nuestra tercera webinar. Participación pública como uno de los requisitos para que tengamos realmente ética e integridad en el sector hídrico. El combate a la corrupción y los mecanismos para lograrlo. Y finalmente, hoy terminamos este ciclo con este conversatorio de lujo en donde participan Daniela Patiño, la maestra Daniela Patiño, el maestro Alejandro Martínez, la licenciada Melí Sepúlveda, la doctora Carolina Escobar, el maestro Eduardo Bojorquez y Paola Palacios, que está con nosotros también esta mañana. Y coordina desde luego esta reunión Jorge Arriaga, y no solo la coordina, sino ha sido realmente el motor de la idea de presentar precisamente este problema de ética y de integridad como uno de los asuntos fundamentales para mejorar al sector hídrico y su desempeño. Sabemos que esto es un asunto delicado, pero también sabemos que para que podamos avanzar necesitamos hablar sobre las cosas y plantear las soluciones a uno de los problemas que aquejan más a nuestro sector hídrico. Les doy la bienvenida entonces este día y vamos a buscar que, como siempre, tengamos disponible en nuestros canales de información, en nuestros medios de información, y también una publicación especial del ciclo completo. Jorge Arriaga, por favor, si eres tan amable en coordinar la participación de todos nuestros invitados. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Especialmente, pues como decía el doctor, a la maestra Daniela Patiño. Ella es coordinadora del programa para América Latina de la Water Integrity Network. La maestra Alejandra Isela Martínez Rodríguez, subdirectora general de administración de la Comisión Nacional del Agua, la licenciada Mayli Sepúlveda, consultora internacional sobre temas de transparencia y rendición de cuentas, a la doctora Carolina Escobar Neira, subdirectora de participación social del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y al maestro Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que también le está colaborando la maestra Paola Palacios, coordinadora de programas y asuntos internacionales, también en Transparencia Mexicana. Les doy la bienvenida y además ya no voy a presentar los extensos currículums de cada uno de ustedes porque nos tomaría muchísimo tiempo. Simplemente quisiera pasar ya directamente a la discusión. Hemos planteado tres preguntas que pueden ir detonando esta discusión. Nos tomaremos 4 minutos cada uno de ustedes para responderlas y al final habrá tiempo para responder las preguntas que nos planteen las personas que se encuentran con nosotros, tanto en Zoom como en los canales de Facebook Live, tanto de la Red del Agua de la UNAM como del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Les pedimos a las personas que nos acompañen en Zoom que pueden hacer sus preguntas a través del chat o del espacio de Q&A, y si están en Facebook lo pueden hacer a través de los comentarios. Bueno, la primera pregunta que quisiera plantearles a todos nuestros invitados es esta. Hablar de ética e integridad, como lo hemos dicho en varias ocasiones, especialmente en el sector hídrico, suele estar asociado a connotaciones y reacciones negativas. Entonces, bajo este escenario, ¿cómo podemos elevar la agenda de integridad dentro del sector? ¿Y cuáles serían las consecuencias de seguir postergando la construcción de entornos de integridad? Le doy la palabra primero a la maestra Daniela Patiño. Gracias, Jorge, y gracias a la UNAM y a UNESCO por la invitación. También es un gusto saludar
a todos mis colegas panelistas. Es un gusto saludarlos y es un gusto ver caras familiares también en este tipo de espacios. Un poco dándole respuesta a tu pregunta, creo que cuando hablamos de integridad o cuando hablamos de fallas de integridad, es el tema más atractivo para hablar con diferentes grupos de interés y para hablar con diferentes actores. Y creo que esto responde a diferentes temas. En primer lugar, creo que como tú bien lo decías, responde en gran medida a connotaciones negativas, por lo cual ciertas instituciones, ciertas personas o grupos se pueden sentir vulnerados al hablar de identificar riesgos o fallas de integridad. Por su parte, también existe un gran desconocimiento sobre lo que es una falla de integridad y sobre lo que constituye un riesgo de integridad, y más en un sector tan técnico como es el sector de agua y saneamiento. Por lo cual, esto lleva a que no podamos entender realmente cuáles son los riesgos y esto lleva a que no podamos empezar a gestionarlos y empezar a controlar y prevenir que este tipo de situaciones. Y también en gran medida, y creo que lo mencionamos en el primer webinar en el que participamos, es que creo que también nos enfrentamos a un gran fenómeno de normalización de ciertas prácticas que pueden ser corruptas o que pueden incluir cierto tipo de fallas de integridad. Y esta normalización se debe en gran medida a la existencia de áreas grises o a la existencia de ciertas prácticas que consideramos normales, pero que en realidad pueden connotar ciertas prácticas que pueden tener una falla de integridad o algún riesgo. Un poco para responder a tu pregunta de qué podemos hacer para seguir poniendo este tema en la agenda y para seguir generando esta agenda de integridad en el sector hídrico. Creo que lo primero es seguir generando espacios como estos. Necesitamos generar conciencia, necesitamos generar sensibilización sobre los diferentes actores del sector, sobre la importancia de hablar de integridad, sobre la importancia de hablar un poco del elefante que tenemos en el cuarto y empezar a identificar cuáles son los riesgos y cuáles son los impactos de estas prácticas en el sector. Como lo comentaba, es importante que empecemos a conceptualizar y a entender qué son riesgos de corrupción en el sector de agua y saneamiento, cómo estos riesgos se materializan en diferentes actores del sector, cómo se materializan en empresas prestadoras, cómo se materializan en entes rectores o reguladores, cómo se materializan en comunidades rurales o en comunidades urbanas. Lo que es importante empezar a entenderlo para poder empezar a identificar qué tipo de controles podemos establecer. Y un poco respondiendo a la última parte de tu pregunta de ¿y qué hacemos? ¿Qué pasaría si no empezamos a identificar o a poner este tema de la integridad en la agenda? Entonces, de acuerdo a varios estudios que hemos hecho desde la Red de Integridad del Agua, pero también con varios de nuestros socios a nivel global, hemos identificado que es la mala gestión de los recursos, la corrupción, la falta de instituciones apropiadas, lo que hace que la gobernanza y la gobernabilidad general del sector no sea efectiva y que los recursos que deberían estar destinados a garantizar o incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento en diferentes poblaciones se drenen o sean capturados por diferentes intereses. Un poco para darles unas cifras de acuerdo a diferentes estudios que hemos hecho, hemos identificado que en países en vías de desarrollo se estima que la corrupción puede aumentar hasta en un 30% el valor o el costo de un contrato. También hemos visto cómo diferentes prácticas de colusión entre empresas constructoras y otro tipo de empresas prestadoras pueden incrementar los precios de servicios de agua y saneamiento entre un 15 y un 20%. Y a nivel un poco más general, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, hemos visto cómo entre un 20 y el 40% de los recursos destinados al sector de agua y saneamiento a nivel global están drenados o están capturados por intereses privados o por prácticas corruptas. Y esto lo que significa, lo que nos demuestra un poco son estos impactos o estos costos financieros de la corrupción, pero también estamos dejando de lado estos costos sociales y ambientales que no son tan fáciles de medir, pero que tienen un impacto muy grande y más en términos de acceso a servicios de agua y saneamiento y especialmente para las poblaciones más vulnerables. Entonces, en este sentido, como también hemos visto que prácticas corruptas conllevan a una mayor o una falta de acceso y una peor garantía del servicio. Entonces también vemos cómo esto tiene impactos directos sobre la salud y el bienestar de las personas, especialmente las mujeres y las niñas, que también tienen un impacto y una violencia física y en muchos casos sexual por la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento. Y también a largo plazo vemos cómo este tipo de prácticas tienen un impacto directo sobre la confianza en las instituciones en general, en el gobierno y en los actores en el sector.
lo cual hace que haya un mal relacionamiento entre diferentes actores y una pérdida a largo plazo de legitimidad y en muchos casos una pérdida de inversión o una pérdida de recursos por parte de diferentes actores. Creo que se me está acabando el tiempo, pero espero haber dado como una introducción y contextualización de por qué consideramos es importante seguir gestionando estos temas, pero también cómo podemos dar este primer abrebocas de cómo podemos empezar a gestionar. Gracias. Sí, muchas gracias, Daniela. Ahora le damos la palabra a la maestra Alejandra Martínez. No la escuchamos más. Muchas gracias. Pues agradecer una vez más la invitación a participar en esta serie de webinars. Saludo a todas las compañeras y compañeros ponentes y a todas las personas que nos escuchan en la plataforma de Facebook. Pues en principio pues quisiera mencionar que para lograr elevar efectivamente esta agenda de la integridad en el sector, debemos de pues todos comprender que es una tarea conjunta de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general. Esto pues es así como en virtud de que no es suficiente que pues los esfuerzos trazados por el Ejecutivo Federal sean eficaces. También como servidores públicos y como sociedad debemos de trabajar en conjunto y efectivamente transitar hacia esta nueva ética de trabajo en el servicio público con honestidad, eficacia, con profesionalización, con transparencia y también realizando esfuerzos para reducir los procesos burocráticos que tenemos al interior de las instituciones. Y pues creo que también debemos de cuestionarnos un poco cómo afectarán al futuro, cómo afectarán las decisiones que estamos tomando hoy en día y cómo debemos de garantizar, cómo lograr que las acciones que estamos haciendo ahora garanticen la sustentabilidad del recurso hídrico para pues, las nuevas generaciones. Creo que debemos de seguir impulsando en conjunto las herramientas para la promoción de todos los principios y los valores que deben de regir al servicio público. Nosotros pues actualmente estamos reformando un poco los códigos de ética en el gobierno, en particular en la CONAGUA, los códigos de conducta de todos los entes de la Administración Pública Federal y fortaleciendo también los comités de ética y de prevención de conflictos de interés al interior de las instituciones, también teniendo un acercamiento más cercano con los órganos fiscalizadores, con los OICs, con la auditoría, etcétera, etcétera. Incluir también temas transversales como es la perspectiva de género y por supuesto los derechos humanos. También así establecer pues los mecanismos correctos de sanción y de erradicación de conductas antiéticas y por supuesto ilegales. Creo que pues para lograr este entorno debemos inspirarnos un poco en planteamientos basados en la participación ciudadana. Ya se ha comentado mucho este tema en estos webinars y también en las personas responsables de la toma de decisiones. Y digamos que esta toma de decisiones se hace a todos los niveles en el gobierno y con ello podemos también pues lograr responsabilizar a los que toman las decisiones en las políticas públicas y tomar conciencia de la importancia del agua en la gestión, pero también a la sociedad, a nosotros como ciudadanos, y que la ciudadanía se sienta identificada, sienta que puede participar en los programas y pues en los proyectos del sector hídrico, pues en consecuencia tenemos que adoptar desde el nivel, digamos que más elemental, las consecuencias. Debemos de adoptar más bien los programas, los proyectos que desde el nivel más elemental se están decidiendo, hacer las consultas públicas y pues siempre impulsar la participación de los ciudadanos, ¿no? Creo que es muy importante impulsar la participación y la comunicación entre el gobierno y la sociedad. Y hasta ahí me quedaría. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra. Le damos la palabra entonces ahora a la licenciada Maylí Sepúlveda. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación, en especial a este panel tan interesante de cierre. A la pregunta que nos haces, Jorge, yo creo que hay dos maneras de darle respuesta. La primera es que, parafraseando un dicho que tenían nuestras abuelas, yo diría que la opacidad es la madre de todas las corrupciones, ¿no? Y en este sentido, creo que el principal antídoto para las fallas de integridad es la transparencia, pero no esta transparencia que se ha vaciado de contenido, ¿no? Hablamos de transparencia, de acceso a la información, y son palabras que de tanto repetirlas, pues parece que ya no significan nada, ¿no? Hay una parte que creo que es muy importante para atender las fallas de integridad en el sector hídrico, que es cumplir con lo que ya la ley establece. La ley establece obligaciones de transparencia comunes y específicas, que de paso, o la primera prioridad, digamos, si se me permite la redundancia, de las instituciones que gestionan el agua. Y transparencia no nada más cumpliendo con las obligaciones mínimas, sino transparencia proactiva. ¿Y por qué me parece esto tan importante? Porque los esfuerzos que se puedan hacer de manera aislada en los municipios, en las localidades, incluso los esfuerzos que se puedan hacer en los estados para mejorar la gestión del agua y caminar hacia una gestión íntegra de los recursos hídricos, o sea, hacia la probidad, digamos, estos esfuerzos aislados se mueren inmediatamente. Yo creo que lo que se necesita es una política de Estado, que esto significa ver más allá de lo que implica un sexenio, 2 sexenios o 3. Se necesita construir una política de Estado que mire al agua como un recurso que garantiza la vida en nuestro país y que debe preservarse para las actuales y futuras generaciones. Y que mientras sigamos teniendo esta visión fragmentada de la gestión del agua, pues ese esfuerzo de integridad que podría ayudarnos a construir una gestión del agua articulada de largo plazo, pues van a ser un poco inútiles. Y les pongo otro ejemplo muy rápido. Ustedes saben también como yo que en el ramo 16 del presupuesto público, que es el de medio ambiente, pues la Conagua se lleva cerca del 80% de ese presupuesto. Y se lo lleva porque pues es la responsable de construir las grandes obras de infraestructura, mantenerlas funcionando a lo largo del tiempo. Y algo parecido ocurre en la Ciudad de México, que de todos los organismos desconcentrados, el SACMEX se lleva casi la mitad de los recursos de esos órganos desconcentrados. Sin embargo, esta gran inversión de recursos no se refleja en una mejor gestión del agua. Entonces, ¿qué quiere decir este proceso donde se invierten muchos recursos y los resultados no perduran en el largo plazo? Pues quiere decir que las fallas de integridad pues son a veces pequeñas decisiones y no una gran falla de integridad. Y esas pequeñas decisiones a veces pasan sin ver, ocurren sin que nadie las vea. Siempre nos imaginamos las fallas de integridad y la corrupción como grandes hechos donde van muchos millones de pesos. Sin embargo, lo que realmente nos tiene, digamos, en esta situación difícil, son todas esas pequeñas fallas de integridad que forman cadenas de, pues, yo no diría corrupción, diría falta de cumplimiento de la norma, que por ser pequeñas, pues pasan desapercibidas. En resumen, ya nada más para terminar, quiero decir que se requiere una política de Estado de largo plazo para poder atender las fallas de integridad en el sector hídrico en México. Muchas gracias, licenciada Maylí. Nada más, antes de avanzar, les recuerdo la pregunta a la doctora Carolina Escobar y al maestro Eduardo Bojorquez. Es cómo alcanzar o cómo podemos elevar la agenda de integridad dentro del sector, considerando que tiene connotaciones negativas
el hablar de cuestiones de corrupción y de integridad, y cuáles serían las consecuencias de seguir postergando la construcción de entornos de integridad. Doctora Carolina Escobar. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en los diferentes medios y aquí a todo el grupo de panelistas. Un gusto saludarles y verles de nuevo. Bien, pues a la pregunta, es un poco complejo no caer como en lugares comunes cuando se está hablando de este tipo de temas, ¿no? De cómo podemos elevar esa agenda de integridad. Creo que ya mis compañeras han mencionado algunos elementos que son claves y simplemente voy a resaltar algunos de ellos. El tema, por ejemplo, bueno, desde los funcionarios públicos, en mi caso, soy subcoordinadora de un área en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el INTA, y creo que desde acá, pues, lo que se puede trabajar y lo que hacemos un esfuerzo permanente es en el tema de la transparencia proactiva, ya lo mencionaba Mayli, que no es simplemente contar con información y si me la piden, pues ahí está, o la envío, sino realmente tener una política de transparencia proactiva que pueda orientar la información, que pueda brindar una información continua, permanente, útil, sobre todo comparable, etcétera, para que también la ciudadanía pueda participar de una manera mucho más informada, mucho más activa, mucho más aterrizada y con información realmente útil y pertinente, ¿no? Entonces, esta transparencia proactiva también tiene que ver con el tema de rendición de cuentas, no solamente con eso, pero también tiene que ver con este tema de rendición de cuentas, que en ocasiones se considera más como un ejercicio de obligatoriedad sin ningún contenido, ¿no? Sino que es como, bueno, ya me toca rendir cuentas, voy, digo 4 cosas y ya está. Pero la rendición de cuentas tiene un efecto mucho más profundo en la ciudadanía al generar impacto, al generar empatía también con ciertos temas y no solamente al difundir información. Entonces, creo que estos dos elementos son fundamentales y constituirían o serían como las líneas que irían formando lo que desde el instituto estamos trabajando como ética hídrica, ¿no? Entonces, cómo desde el sector empezamos a consolidar y a construir una ética hídrica que nos oriente en todas nuestras decisiones, que nos oriente en una toma de decisiones fundamentada en la ciencia, en el conocimiento y sobre todo con una perspectiva de futuro de sustentabilidad en donde las personas pues sean el centro de las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá es hacia donde debemos apuntar desde el sector público en general. Y bueno, creo que por parte de la ciudadanía, pues participando, conociendo muy bien cómo funcionan sus sistemas, cómo funciona toda la administración y la gestión del agua en su territorio. Estoy refiriéndome a territorios locales, rurales, municipales, urbanos, lo que sea. Este conocimiento y esta participación informada, pues, va a finalmente redundar en una transparencia también en el sector, ¿no? Es decir, yo sé sobre qué puedo solicitar cuentas y a la vez el Estado también sabe que debe transparentar y que debe rendir cuentas, ¿no? Entonces, sé como ciudadano qué preguntar, en dónde preguntarlo, cómo hacerlo, cómo acercarlo. Entonces, creo que es un trabajo conjunto. Y finalmente, pues toda esta es una actuación que se debe fundamentar en los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no solamente al agua y al saneamiento, sino también a un medio ambiente sano, también a la vida, también a la información, al acceso a la información, que también es un derecho, etcétera. Entonces, todo esto fundamentado en derechos humanos creo que es la opción que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Y por último, le damos la palabra al maestro Eduardo Bojorquez. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y es un honor poder estar aquí con servidores públicos y académicos y organizaciones civiles como la que representa Mayli, que me da mucho gusto encontrar nuevamente. Para no abusar del tiempo, tanto mi colega Paola Palacios como yo estamos tomando nota de las preguntas que han aparecido en los chats y otros temas para tratar de dar respuesta a
a través de las redes sociales de Transparencia Mexicana y no dejarlas volando. Me concentro en la pregunta que nos has planteado, porque la integridad, como cualquier otro tema de la vida pública de un país, tiene políticas públicas. Hay unas políticas de integridad que están muy discutidas, muy analizadas y tienen cuando menos 6 etapas, y me gustaría compartirlas muy brevemente para respetar el tiempo. La primera etapa de una política de integridad pública es la prevención de los delitos vinculados con corrupción. Pueden ser de naturaleza administrativa, penal o incluso otros, como delitos económicos, como el lavado de dinero, que posibilitan los delitos que ya he mencionado. En la parte también de prevención está la parte, por supuesto, de transparencia, de rendición de cuentas, está la parte, digamos, la fiscalización del gasto público. Todo ese paquete está en prevención. Pero hacia la derecha de esta primera etapa de la política hay otras 5 que se conocen poco en México y que creo que pueden ser útil para este conversatorio y para la pregunta que planteas. La segunda parte de una política de integridad es la detección de las irregularidades, la capacidad que tiene el Estado mexicano de ir detectando las irregularidades y a partir de esas irregularidades entender qué patrones de conducta hay, cuáles son conductas repetidas y cómo controlarlas. Aquí hago referencia a una parte más académica de nuestro trabajo, que son las ciencias de la complejidad. Como ustedes saben, en ciencias de la complejidad lo que se busca es cuantificar, predecir y controlar. Y la parte de identificación de conductas irregulares lo que permite es la cuantificación, la predicción de los eventos en el tiempo y, por supuesto, tratar de controlarlos. Es ahí donde se aplica sobre todo la literatura de riesgos y la actualización de esos riesgos en la práctica, porque se van determinando patrones. Si ustedes toman, por ejemplo, el informe de la cuenta pública 2020, verán, creo que aquí todos lo conocemos, no voy a entrar en detalles, que hay patrones históricos que no cambian incluso cuando cambian los gobiernos, los partidos políticos. Hay temas que son recurrentes, sistémicos y que se van presentando una y otra vez, como decía Miley, no solo en el plano federal, sino en el estatal, en el municipal. Y ahí es donde las ciencias de la complejidad son súper útiles, realmente útiles, para poder predecir que estos comportamientos se van a seguir dando en el futuro. Esta es la segunda parte de una política de integridad, la detección de los fenómenos de corrupción administrativa, la identificación de las prácticas irregulares y, por supuesto, a partir de esto es que se puede, como lo señalaba la maestra Martínez, corregir códigos de conducta, más que códigos de ética, códigos de conducta, ¿no? Para poder orientar la conducta de los servidores públicos y de la empresa hacia el otro lado. Rápidamente digo que en esta parte de identificación de las prácticas, de las irregularidades, hay 2 asuntos que tener en cuenta. No solo se trata de los servidores públicos, también se trata de las empresas. Ahí vamos a compartirles a ustedes cuáles son los niveles de integridad de las empresas que están en el sector hídrico. Creo que es un tema muy importante porque la verdad es que este es un problema que tiene 2 lados. Las otras partes de la política son, obviamente, la investigación de las presuntas responsabilidades, tanto administrativas como penales, la sanción de esas conductas y una muy importante en términos de derechos humanos que Carolina Escobar y otros han planteado en esta mesa, Maggie también, que es la reparación del daño a las víctimas y la recuperación de los activos desviados para poderlos resignificar e integrar a los presupuestos. Entonces, una política de integridad cubre cuando menos estas etapas y creo que es importante decirlo, en México hemos sobreestimado el valor de la prevención. Sin duda es muy importante la prevención, pero 95% de las acciones son en esa materia y todos aquí sabemos que donde empieza a complicarse el asunto no es en el momento de prevenir, sino cuando las conductas deshonestas, las prácticas desleales, los problemas de competencia económica y otros desvíos de recursos se presentan. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por el tiempo destinado para este comentario. Muchas gracias, maestro Bojorquez. Bueno, con eso concluimos nuestra primera ronda y la primera pregunta. Entonces quisiera pasar ahora a la segunda. Cada uno de ustedes fue o participó bajo un tema específico del tema de integridad y me gustaría que contestaran a partir justamente de esta visión, ¿no? De la transparencia, de la rendición de cuentas, de los mecanismos anticorrupción, etcétera. ¿Cuáles son los principales retos que identifican para alcanzar entornos éticos y de integridad en el sector hídrico? De preferencia, considerar las cuestiones legales, institucionales, financieras, culturales, de infraestructura, en cualquiera que quieran hacer
énfasis cada uno de ustedes. En este caso, ahora comenzaremos con la maestra Alejandra Martínez. Muchísimas gracias. Creo que pues evidentemente existen muchísimos retos para alcanzar finalmente estos entornos éticos y de integridad en el sector hídrico. Nos enfrentamos evidentemente a paradigmas antisociales y anticulturales que forjan evidentemente una pues muy mala percepción de esto, e incluso pues bueno, una administración del sector que puede ser incluso un poco excluyente y pues totalmente con una visión neoliberal, dejando de lado pues siempre la opinión de las comunidades, pues finalmente las comunidades más pobres, ¿no? Que no tienen acceso a este tipo de planteamientos. Y pues bueno, como pues ya lo han mencionado los compañeros y las compañeras, nos enfrentamos a continuar, pues digamos, con esta batalla inmensa, extensa de combate a la corrupción, por supuesto. Buscar transformar a un México, a todos y todos los mexicanos, pues es una labor pues bastante complicada, ¿no? Desde el sector público no es tampoco pues sencillo transformar toda esta parte. Y bueno, debemos de vigilar el correcto actuar del servicio público, generar colaboración entre el gobierno y la sociedad, como ya lo hemos mencionado, y pues bueno, con ello avanzar en la consolidación de esta gestión pues ordenada y transparente del agua, tratando de incluir esto que se ha mencionado del derecho humano al agua, y tomando pues creo que especial atención a las comunidades indígenas y a comunidades con altos niveles de marginación, y también pues tratar de incluir a los jóvenes, ¿no? A la juventud en toda esta construcción. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos desde la administración pública. Creo que el punto central del nuevo consenso nacional plasmado pues en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 pues tiene en el centro pues la convicción del quehacer nacional, ¿no? de plantear el quehacer nacional en su conjunto, el económico, el público, el social, el cultural, y pues bueno, debe de ser orientado a alcanzar, o sea, no debe de ser orientado a alcanzar a otros países, sino pues más bien a gestionar los recursos para el bienestar de todas y de todos los mexicanos. Creo que aquí dejo mi intervención, se me acabaron los minutos. Gracias. Bueno, retomando tu pregunta de cuáles son los principales retos que identifico, yo creo que el más importante, y seguramente ustedes también lo deben tener en la mente, es que tenemos pendiente una ley general de aguas. Yo les hablaba en mi primera intervención de la falta de articulación entre los 3 órdenes de gobierno y a nivel local, y en las consecuencias que esa falta de articulación tiene sobre la gestión del agua. O sea, cuando hablamos de integridad, no solo estamos hablando de fallas éticas de individuos, sino que también estamos hablando de mal diseño de la gestión del agua. Eso también es una falla de integridad, el mantener deliberadamente un diseño que sabemos que no ha funcionado, porque si hubiera funcionado tendríamos una gestión del agua mucho mejor que la que tenemos ahora. Entonces, creo que la falta de una ley de aguas lo que muestra es esta desarticulación entre los 3 órdenes de gobierno y esta falta de puesta en línea de una gestión nacional y de largo plazo del agua. Y esto profundiza además las desigualdades que existen en todo el país y en diversas regiones. El agua es un factor de desigualdad crucial porque de ella depende la salud, la educación, muchos otros derechos. El agua es un derecho llave de alguna manera. Y la desigualdad que se da en torno a la administración, al uso, a la disponibilidad de agua,
es terriblemente desigual. Yo no he visto nunca que una refresquera, una cervecera, una granja porcícola se queje de falta de agua o de que su agua está contaminada. Quienes se quejan son, por ejemplo, los que están sufriendo las consecuencias del derrame de cianuro o de no sé cuántos otros elementos químicos en el río Sonora y que venimos arrastrando desde hace varios años. Cuando tú dices, Eduardo, que las empresas también son corresponsables de las fallas de integridad, bueno, pues lo que hizo Grupo México en el río Sonora es una enorme falla de integridad que le va a costar la vida y la salud a muchas mexicanas y mexicanos durante muchos años. Entonces, creo que el tener una ley general de aguas que se impulsara reconociendo un factor muy importante que es la gestión comunitaria del agua. Las instituciones en México no logran proveer y prestar todos los servicios de agua y saneamiento que se requieren. Muchas comunidades tienen que por sí mismas gestionar el agua. Y creo que una nueva ley general de aguas tiene que reconocer esta gestión comunitaria del agua, tiene que creer y confiar en ellas porque ellas son ejemplos de integridad en muchos, muchos casos. Y creo que valdría la pena reconocerlas y permitir que incluso ellas fueran sujetos de financiamiento por parte del Estado, ¿no? Con rendición de cuentas, por supuesto. Y ahí me quedo porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Meli. Le damos entonces ahora la palabra a la doctora Carolina Escobar. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no voy a repetir algunos de los elementos que ya fueron mencionados, pero voy a recalcar uno que, bueno, ¿cuál es de los principales retos? El principal en términos legales, pues es la promulgación de la Ley General de Aguas. Ahí Miley ya expuso la importancia y yo solo la quiero recalcar. Así que coincidimos con eso. En términos institucionales, creo que el tema de priorizar el consumo humano está priorizado en la normatividad, en la Constitución, pero en los hechos todavía nos falta apuntar más hacia esa priorización y hacerla sobre todo realidad, ¿no? Frente a esto, por ejemplo, debemos establecer metas a partir de las brechas de desigualdad. Y creo que allí todavía estamos como con la tarea pendiente. Las brechas se siguen pensando, por ejemplo, en temas de cobertura, de saneamiento, etcétera. Las brechas se siguen pensando, o sea, es el 94% según unas mediciones, 96% según otras, pero ese 6 y ese 4%, ahí está, siempre es el mismo, porque los programas y demás que se hacen no apuntan a cerrar esas brechas de desigualdad. Esas brechas de desigualdad están en los ámbitos rurales, que por supuesto la inversión es más costosa, que por supuesto nos cuesta mucho más en términos de tiempo, inversión. Entonces decimos, no, la inversión es que es muy grande para beneficiar a pocos. Bueno, pues esos pocos son personas también. Y esos pocos son a los que debemos apuntar en términos de metas claras y específicas si queremos cumplir con todo los compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿no? Los ODS, cumplimiento de derechos humanos, Escazú, etcétera. Todos están orientados a ese cierre de brechas y sin embargo la inversión sigue orientándose a mejorar acueductos urbanos, que por supuesto también es una necesidad, por supuesto también deben ser prioritarios e impactan a mucha mayor cantidad de personas, pero se sigue dejando por fuera esta población que históricamente ha sido ignorada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos más importantes a nivel institucional. Por otro lado, yo creo que también en términos de lo público, lo privado, etcétera, hay algo que tenemos que trabajar también y es el uso de conocimiento de punta, innovaciones, soluciones a escala y a la medida de los contextos. A veces como que decimos, el problema es, no sé, no hay agua. Ah, bueno, construyamos un acueducto. Ah, bueno, construyamos una presa. Es como ya la respuesta automática que se aplica en cualquier contexto, en cualquier espacio y frente a cualquier problema, es la misma solución. Y yo creo que a nivel mundial se ha avanzado y en México también se ha avanzado muchísimo en otro tipo de soluciones más hechas a la medida, más en un contexto particular que responde realmente a necesidades locales y que pueden dar solución a las mismas, ¿no? Entonces, un poco abrir esa posibilidad, esa apertura
de esa apertura de pensamiento, que yo creo que es uno de los grandes retos también que tenemos en el sector hídrico. Aquí recuerdo simplemente una anécdota muy rápida. Antes de la pandemia, hace como 2 años, estuve en el lanzamiento de un libro y me pareció muy impactante escuchar a alguien que decía, respecto al agua ya está dicho todo, ya somos todos los mismos, diciéndonos lo mismo, citándonos entre nosotros. Y yo decía, wow, o sea, realmente no está dicho todo respecto a ningún tema, y me parece que todo el tiempo se está evolucionando, todo el tiempo se está, la pandemia ha sido una de los retos, por ejemplo, que nos impulsó a innovar, y se ha innovado en términos de materiales, de procedimientos, de comportamientos, de accesorios, etcétera, y esa es una muestra de todo lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que ese es otro de los retos, ¿no? Innovar, pensar en soluciones específicas, pensar en que no tenemos unas fórmulas preestablecidas para cada uno de los problemas, sino pensar las soluciones en contexto, con la participación local de las comunidades y el reconocimiento también de todo el conocimiento que ellas tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Le damos la palabra entonces al maestro Eduardo Bojorquez. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que lo que podemos hacer en un conversatorio como este es ordenar una conversación mucho más compleja. Creo que lo primero es distinguir entre políticas y herramientas. Y creo que ahí hay una clave muy importante. Estamos llenos de herramientas, pero tenemos pocas políticas. No solo de Estado, Miley, como señalabas muy bien, tenemos pocas políticas de integridad. Lo que tenemos es un catálogo de herramientas y entonces vamos tratando de responder, como lo señalaba la doctora Escobar, ¿no?, a grandes problemas con herramientas muy chiquitas que no van a entrar al fondo. Creo que el primer punto es distinguir entre políticas y herramientas. El segundo asunto creo que clave para poder enfrentar la problemática que varios han descrito en este panel está vinculado con otro asunto que creo que nos pasa con frecuencia, y es que el resultado final de una política de integridad tiene que ser que la hidroeléctrica se construya bien, a tiempo, conforme a derecho y conforme a derechos en plural, como lo han señalado la maestra Martínez, Maylí, Daniela, Carolina, los derechos que están consagrados para las personas y las comunidades. Es un medio para un fin mucho más importante, y es que funcione nuestro sistema hídrico, que funcionen nuestras instituciones en esta materia. No es un fin en sí mismo. Quien quiera hacer políticas de integridad por hacer políticas de integridad estará perdido, porque tiene que tener un objetivo superior. Y finalmente, creo que el otro punto que suele prestarse a confusión es que no hay una llave que abra todas las puertas en esta materia. Cada uno de los grandes proyectos tiene que pensarse y repensarse a partir de esta lógica de integridad, con una herramienta muy sencilla. Aquí sí me atrevo a traer una herramienta en específico que se llaman lentes bifocales. Y a ver si creo que todos los que estamos aquí coincidimos. Necesitamos ver los problemas estructurales y sistémicos y al mismo tiempo ser capaces de poner atención en casos muy específicos. Si hacemos una cosa y no la otra, tendríamos miopía, ¿no? Y si no vemos los problemas estructurales, tendremos estrabismo. Entonces tenemos que cuidar con toda claridad que nuestra mirada sea doble y simultánea. Ahora, ¿quiénes son los responsables de hacer esto? Bueno, creo que ese es ahí donde tenemos un reto pendiente, porque esta mirada compartida de la que hablamos, con participación social, con servidores públicos, no tiene un sitio para darse con toda claridad. No hay un espacio de interlocución pública, privada y social que pueda tener esta mirada bifocal, ¿no? Que pueda ver los problemas estructurales por un lado y al mismo tiempo los temas específicos que afectan a las comunidades. Solo 10 segundos para responder a una pregunta que está ahí. Alguien decía, llevamos muchos años con leyes de transparencia. Y de nuevo, las leyes de transparencia no son leyes de integridad pública. Lo que posibilitan es el flujo libre de información para que una comunidad y una sociedad pueda tomar decisiones. Es una herramienta, ¿no? La transparencia es una herramienta de una política de integridad pública, pero no es un fin en sí mismo. Yo conozco gobiernos, creo que ustedes también, que eran muy transparentes. Recuerdo que en un índice de transparencia presupuestaria, por ejemplo, salían en primer lugar Javier Duarte, César Duarte en segundo lugar, en tercer lugar el gobernador de Nuevo León, Medina, porque la transparencia en sí mismo
no resuelve el problema de integridad. No puedes ser muy transparente en tu presupuesto y contratar con empresas fantasma. No significa gran cosa, ¿no?, la transparencia presupuestaria si no se articula con una política. Por eso es tan importante, y cierro con ello, recordar que herramientas hay muchas, pero tienen que caber dentro de una política integral que vaya entendiendo cómo se articula cada esas herramientas para producir resultados concretos. Me fui más por el lado conceptual, Jorge, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Le damos la palabra a la maestra Daniela Patiño. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que soy la última respondiendo esta pregunta, entonces quiero un poco construir a partir de lo que han dicho los otros panelistas y quiero partir, perdón, por la redundancia de lo que acaba de decir Eduardo sobre esta necesidad de generar una política integral en donde se tengan en cuenta todas las herramientas que están un poco dispersas en el sector, y yo creo que iría un paso más allá, y es que esta política también sea específica para el sector del agua. Creo que uno de los principales retos es que tenemos por un lado unos esfuerzos muy interesantes en materia de integridad y por otro lado tenemos un sector del agua que también es muy técnico y tiene unos riesgos específicos. Entonces creo que estas políticas y todas estas herramientas también tienen que empezar a hablar entre ellas y tienen que empezar a contextualizar estos riesgos y en este ejercicio de detección que también comentaba Eduardo, de cuáles son los riesgos específicos del sector de agua y de cada uno de sus grupos de interés y cómo estos se reflejan y se materializan. Creo que este es un reto fundamental y creo que empezaría por acá. También un poco partiendo de lo que decía Mayli sobre esta desarticulación que existe entre los actores, creo que esto también posee o trae una serie de riesgos y discrecionalidades en el sector que pueden hacer que haya mayores fallas de integridad, pero también me gustaría específicamente hacer énfasis en la informalidad. Creo que la informalidad es uno de los retos más grandes que existen en el sector de agua y saneamiento, informalidad que puede estar reflejada en la provisión de agua en asentamientos urbanos, o en asentamientos ilegales, ya que estos no están considerados dentro del municipio, dentro del distrito, pero que también tienen una serie de comunidades que, como comentaba Carolina, también tienen el derecho de acceso a servicios de agua y saneamiento, pero que al no estar parte de la provisión del distrito, tienen que acceder a estos servicios por medio de proveedores informales. Y esto lo que hace es que generalmente terminan accediendo a los servicios a precios mucho más altos y que terminen pagando sobornos, entre otro tipo de prácticas corruptas, para poder acceder a los servicios. Entonces creo que en la medida en la cual empecemos a atacar estos temas de informalidad, también podremos estar haciéndole frente a otros riesgos o de fallas de integridad en el sector. Y también lo quiero alinear también con la prestación de servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales. Mayli ya lo comentó y tenemos varios proyectos interesantes andando en este tema, y es como en la medida en la cual se pueda regular o se pueda empezar a reconocer la gestión comunitaria del agua, también se va a poder empezar a apoyar y también vamos a poder empezar a hacer uso de estas herramientas o estas políticas que comentábamos en términos de generar una mayor transparencia, pero también una mayor rendición de cuentas sobre cómo se están gestionando estos servicios dentro de las comunidades y a nivel rural. Y para terminar, y un poco muy alineado con lo que decíamos al principio sobre la necesidad de hacer esta política específica para el sector del agua y contextualizar el sector, creo que también es importante que este ejercicio también sea transversal o también haga parte del ejercicio de supervisión y de regulación de las entidades públicas, que este ejercicio que se hace de supervisión, en este caso los prestadores de servicios y a otro tipo de grupos del sector, no sea solamente una supervisión técnica, sino también sea una supervisión en temas de integridad. Cómo están midiendo los riesgos de integridad, cómo se están gestionando, cómo se están implementando políticas de integridad, porque creo que esto a largo plazo también va a permitir, por un lado, empezar a generar un sector y una prestación mucho más íntegra, y también nos va a ayudar a empezar a detectar en dónde están esos principales riesgos y a prevenirlos en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Con esto terminamos nuestra segunda ronda y pasamos a la tercera, que es quizá la que más hemos estado esperando durante esta serie de webinars, que varios de ustedes lo tocaron durante sus intervenciones, pero es en específico qué acciones concretas pueden ser implementadas por los diferentes actores que participan en el sistema de gobernanza del agua para avanzar en la construcción de entornos éticos y de integridad.
Ahora comenzamos con la licenciada Mayli Sepúlveda. Muchas gracias, Jorge. Me tomaste desprevenida. Pensé que me tocaba. Pero miren, para esta pregunta yo siempre pongo un ejemplo y la gente me mira con suspicacia cuando les digo que estamos cerca del escenario que nos presenta la película Mad Max, ¿no? El agua en México está teniendo un problema muy severo de contaminación. No solo de desabasto, la sequía que la misma Conagua reportó hace poquito como un problema que adquiría dimensiones nunca vistas, y la contaminación del agua que sí está disponible, pues nos generan un escenario bastante catastrófico. ¿Y qué tiene que ver esto con la integridad? Yo insisto en que se han canalizado recursos millonarios a la gestión del agua que no han llegado a su destino. Y creo que esa es la falla de integridad más grave. Y me parece también que el gobierno actual tiene una oportunidad histórica para hacer cambios de fondo en la gestión del agua, si logra articularse con otros actores. Cuando habla Eduardo de articular herramientas y de construir políticas, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero creo que esa política y esas herramientas solo tienen sentido si tienen una mirada de largo plazo. Si seguimos pensando en resolver los conflictos que hay hoy o mañana o la semana que viene o durante esta administración, la catástrofe de la película Mad Max está pues casi ya prevista, ¿sí? Se necesita una mirada de largo plazo que se oriente sobre todo a los sectores más desprotegidos, porque son los primeros que se van a quedar sin agua. Si no reconocemos esa desigualdad que existe actualmente y si este gobierno no aprovecha esta oportunidad histórica de hacer cambios de fondo que articulen los tres órdenes de gobierno y que tengan una mirada política, Eduardo, como tú decías, de largo plazo, y utilice adecuadamente las herramientas que están disponibles para generar participación de otros actores, no solo de la ciudadanía. Tienen que participar otras instituciones públicas, las empresas, las grandes empresas, tienen que participar también, porque tienen que participar en igualdad de condiciones y no como entes que han capturado la gestión del agua en contra de los intereses de las mayorías. Sí creo que las fallas de integridad que estamos viendo hoy nos pueden conducir a una catástrofe ambiental si no las reconocemos en toda su dimensión. Entonces creo que empezar por cuestionarnos la integridad del agua es un buen principio y saludo esta iniciativa y con esto cerraría, digamos, esta parte de mi intervención. Muchas gracias, licenciada Mayli. Le damos la palabra entonces ahora a la doctora Carolina Escobar. Gracias. Bueno, pues a lo largo de este conversatorio hemos estado dando como algunos elementos de cuáles podrían ser esas acciones concretas que nos llevarían a espacios más éticos, ¿no? Entornos éticos y de integridad. Voy a permitirme mencionar algunos otros. Como por ejemplo, hemos estado hablando, y ese fue también el tema que yo presenté, acerca de la participación, ¿no? Y de los espacios de participación que tenemos. Y yo creo que allí es una acción concreta que podemos hacer y es evaluar la representación o la representatividad más bien que hay en esos espacios de participación y evaluar también su diseño institucional, cómo están formulados. Cuando hablamos de espacios de participación pensamos que todos los que se sientan allí están en las mismas condiciones y no lo están. Entonces ponemos un representante de las empresas privadas, no voy a mencionar ninguna, pero una muy poderosa puesta allí sentada al lado de un grupo común. del presidente de un sistema comunitario de agua que atiende a 150 personas en su localidad. Entonces, el diseño de esos espacios de participación también debe ajustarse a las realidades de los contextos
y a propiciar que realmente sean espacios de construcción basados en la ética y la integridad, y eso parte desde el mismo diseño, ¿no? De garantizar que la voz de todos sea escuchada en las mismas condiciones. Entonces yo creo que esa es una acción concreta. Por otra parte, el reconocimiento y el fortalecimiento de las organizaciones locales del agua, ya se mencionó, pero también es muy importante porque finalmente estas organizaciones locales, que bueno, se llaman sistemas comunitarios, organismos comunitarios de agua, etcétera, me estoy refiriendo a todas ellas como organizaciones locales de agua, finalmente son ellas las que sí garantizan los derechos humanos en muchos ámbitos rurales, bueno, también urbanos del país. Entonces, el reconocimiento no es solamente una deuda histórica que tenemos con ellas, sino es un fundamento básico de nuestra responsabilidad como funcionarios y nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Entonces, su reconocimiento y fortalecimiento creo que también es una acción importante que apuntalaría a esa construcción de entornos éticos. Ellos tienen una gran trayectoria en rendición de cuentas y lo hacen de una manera muy variada, ¿no? Entonces, de allí también se pueden aprender formas de rendición de cuentas, formas de participación, formas de construcción colectiva, etcétera, que podrían dar lecciones no solamente a otras organizaciones del mismo tipo, sino también a otras organizaciones del sector público, privado y demás. Entonces, yo creo que el reconocimiento y su fortalecimiento es también una acción concreta. Por otro lado, pues creo que las jornadas académicas como esta son espacios importantes de difusión, de divulgación, de intercambio de conocimientos y también de dar a conocer cosas que se están haciendo, así que espacios como este, su réplica y su fortalecimiento también es importante, también son importantes, igual que la divulgación de casos de éxito, ¿no? Hay casos de éxito de gobernanza en muchos niveles, no solamente a nivel de organizaciones privadas o públicas, sino también de pequeñas organizaciones, o sea, de todo tipo. Hay casos de éxito que deberíamos saber, compartir, replicar, ver qué podríamos aprender y qué podríamos replicar de ellos. Así que esa también es una acción concreta. La renovación constante, de nuevo insistimos en la necesidad de la toma de decisiones a partir de datos, de estar informándonos acerca del conocimiento de punta y de hacia dónde podemos cómo podemos aprovechar este conocimiento para el ejercicio y para la garantía final de los derechos. Y finalmente algo que esto está súper salido de contexto, bueno, para mí no, pero es que es importante y es el tema de cómo repensar en este diseño institucional también el tema para las organizaciones locales de su relación con la CFE. Creo que ese es algo que es estratégico, que es fundamental y que solamente trabajando en esa acción resolveríamos problemas trascendentales a nivel rural. Y es que estas organizaciones locales, que son finalmente las que garantizan los derechos, de nuevo, insisto, a nivel rural en muchas comunidades en el país, son tratadas como un organismo comercial o algo así, cuando su labor no es con ánimo de lucro. Entonces, muchas de ellas se ven sometidas bueno, a la quiebra, a que se tengan que cerrar y demás, justo por las tarifas con la CFE, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos pendiente y es una acción puntual que puede solucionar muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Le pasamos la palabra al maestro Eduardo Bojorquez. Gracias, Jorge. Voy a contar una anécdota, sé que puede haber muchas, pero esta me parece interesante. Hace algunos años, cuando se estaba construyendo una de las dos hidroeléctricas del río Santiago, y no estoy diciendo que los proyectos hayan sido inmaculados, no quiero calificarlos, lo que voy a decir es algo que tiene que ver con cuál es nuestro objetivo al final como sociedad. Yo sé que hay un montón de temas sociales, comunitarios alrededor de estas dos hidroeléctricas, no voy a entrar en ese ángulo. Quiero contar un tema que puede darnos pues alguna orientación en este conversatorio. Una empresa europea que era responsable de las plumas, de las grúas para la construcción de las hidroeléctricas, nos comentó en privado, nos dijo, los mexicanos son muy corruptos, así que no vamos a colocar en el mercado
las grúas. Lo que vamos a hacer es que sabemos que van a terminar tarde, sabemos que no van a cumplir los tiempos, sabemos que no va a salir el proyecto, y lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar ahí porque sabemos que se van a retrasar. Como los que están en la mesa saben, más o menos se cumplieron los tiempos de las dos hidroeléctricas, y el solo hecho de que se cumpliera en el primero de los proyectos los tiempos establecidos, lo que significó para esta empresa fue empezar a perder dinero. Que la integridad pública del Estado mexicano, cuando cumple lo que se propone en tiempo y forma, primero rompe este mito de que los mexicanos somos corruptos por razones culturales y de tradición, lo rompe de tajo, pero además le empezó a costar dinero. Para la segunda hidroeléctrica de las dos que se estaban construyendo en el río Santiago, la empresa alemana tuvo que hacer un descuento muy significativo de precios, porque si no lo hacía y se licitaba el servicio de otra empresa de plumas, iban a perder, ¿verdad?, cantidades importantes de recursos derivados de que sí se cumplieran los tiempos. ¿A qué voy con esto? A que estamos en un momento muy importante como país. Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno y la sociedad tenemos la misma prioridad: el control efectivo de la corrupción, de la impunidad y el fomento de una cultura de integridad. Podemos estar en desacuerdo en las tácticas, pero no en la estrategia y no en el objetivo principal. Y creo que lo que hay que desterrar es esta idea de que venir a México a invertir es toparse con un grupo de ladrones, de corruptos, de tranzas, e ilustrar en los hechos, de manera muy concreta y contundente, que en este país se pueden hacer las cosas bien y a tiempo, y que podemos aprovechar las ventajas, como ya lo señalaron varios de ustedes, las ventajas de operar en un mercado cuando estamos cumpliendo en tiempo y forma con los proyectos que nos establecemos. Hay muchos otros planos, el comunitario, el social, que hay que discutir, pero lo que quiero ilustrar es que estamos en posibilidad ya de romper una inercia de muchos años. Por fortuna, nuestro gobierno, el gobierno federal y la sociedad estamos en plena sintonía de que esta es una prioridad. Y con ese marco, lo que hemos discutido a lo largo del seminario, de los espacios y de este conversatorio puede ocurrir mucho más rápido, desterrando la idea de que no hay otra forma de hacer las cosas. Yo creo que es una oportunidad histórica y hay que aprovecharla. Yo espero no llegar a Mad Max. Mayli, no creo que sea mala el análisis que haces, pero yo la verdad es que creo que este es el momento en el que se alinearon las preocupaciones sociales con la agenda de gobierno, y hay que aprovecharlo y ser contundente en términos de dar resultados, diciéndole a todas estas empresas internacionales: no, cuando vengas a México las cosas van a salir bien, a tiempo, y vamos a aprovechar todas las ventajas de mercado que eso supone para contratar con menos recursos los proyectos estratégicos para el país. Creo que también hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Está la catástrofe por delante, sin duda, en muchos temas, pero la oportunidad histórica es perfecta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, maestro Bojorquez. Le damos la palabra a la maestra Daniela Patiño. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como para complementar un poco también todo lo que se ha dicho a lo largo de todo este panel y de toda la conversación, yo creo que hay un par de acciones muy concretas, y después voy a cerrar un poco con la publicación que de hecho sacamos ahora a finales de agosto con Winnie, en la cual UNAM y también Mayli desde Controla tu Gobierno estuvieron participando. Pero lo primero, lo que creo que es más importante y la base para empezar a generar estas acciones concretas, es identificar cómo podemos reducir las oportunidades para casos de corrupción o para fallas de integridad. ¿Cuáles son esas oportunidades y cómo podemos reducirlas? Creo que es ideal, y creo que la mejor manera para empezar a hacerlo desde el sector de agua y saneamiento es por medio de los principios o el marco de principios TAPA, que son transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y participación, y sé que fue como la base por medio de la cual organizaron estos webinars, y ha habido varios elementos que ya se han ido comentando a lo largo de todo este escenario. Y para esto creo que hay varios pasos que se pueden empezar a implementar. Creo que el primero de estos, que ya lo estamos haciendo y lo mencionamos en la primera pregunta, es generar estos espacios de sensibilización, estos espacios de generación de conciencia, y también empezar a generar compromisos concretos en la lucha contra la corrupción.
Creo que también, como le decía Eduardo, estamos en un momento en el cual el tema está en la agenda, la sociedad sabe que es un tema prioritario, el gobierno sabe que es un tema prioritario, pero en la medida en la cual no podamos generar compromisos concretos que se puedan reflejar también en el desembolso de recursos desde todos los actores, desde el sector privado, en sus planes internos, pero también desde el sector público, desde la sociedad civil, no vamos a lograr generar estas políticas y estos planes que nos proponen. En segundo lugar, ya lo mencionamos, pero creo que es un tema fundamental y es este ejercicio de detección que también comentábamos. Cómo vamos a hacer un análisis riguroso de riesgos en el sector de agua y saneamiento en materia de fallas de integridad y también asociados a los diferentes contextos. Creo que eso es lo cual nos va a dar la base para empezar a identificar cuáles son esas prácticas y esas fallas de integridad que desafortunadamente suceden en el sector y ya podemos empezar a generar acciones correctivas o empezar a establecer una política o controles que nos permitan prevenir que estas prácticas sigan ocurriendo. Creo que hay otro tema fundamental y es cómo podemos empezar a gestionar la corrupción o las fallas de integridad desde una perspectiva colectiva. Creo que a lo largo de todo lo que hemos estado discutiendo en el panel nos hemos dado cuenta que estas fallas de integridad en el sector de agua y saneamiento muchas veces no responden a prácticas específicas o a una manzana podrida, por decirlo así, dentro de una organización, sino creo que nos damos cuenta que son prácticas que son sistemáticas de todo el sector. Entonces tenemos que empezar a gestionarlo también de una manera colectiva, desde perspectivas multiactor, en la cual podamos empezar a identificar y generar estos pesos y estos contrapesos, no solamente a través de una transparencia proactiva, como mencionamos antes, pero también este ejercicio activo de rendición de cuentas y de medidas anticorrupción. Y finalmente, un poco más haciendo énfasis en cuál es el rol de la sociedad civil y de la academia, creo que hay diferentes ejemplos de cómo la sociedad civil puede empezar a monitorear y empezar a actuar de una forma mucho más activa para generar este contrapeso contra prácticas o contra fallas de integridad. Hay diferentes ejercicios que creo que ya han comentado varios, pero hay diferentes ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en Río de Janeiro, en el cual se creó un grupo de la sociedad civil que está encargado de monitorear todos los recursos financieros destinados al sector de agua y saneamiento. Como comentaba Maylí anteriormente, cuál es este porcentaje que se está dando al sector de agua y saneamiento, cuánto se está dando a cada empresa y cómo se está gestionando. Creo que es algo que se puede monitorear desde la sociedad civil y se pueden empezar a generar controles para prevenirlo. Creo que se está acabando el tiempo, pero entonces quiero terminar un poco haciendo o hablando un poco de esta publicación que hicimos desde WIN junto con nuestros aliados, que se llama WIGO, y en la cual identificamos 4 grandes áreas prioritarias de acción en el sector de agua y saneamiento en materias de integridad. El primero de estos es en temas de compras y adquisiciones, en el cual se presentan los principales riesgos en el sector. El segundo está asociado con temas de pequeña corrupción, creo que también lo comentaba Maylí. Cuando hablamos de corrupción o de fallas de integridad, siempre nos imaginamos a alguien llegando con un montón de maletas gigantes de dinero y creo que la corrupción no está sucediendo de esta manera. A veces vemos que, más que todo en el sector de agua y saneamiento, esto se puede reflejar en pequeños sobornos, se puede reflejar en conflictos de interés, se puede generar en darle un contrato a una empresa o una organización en lugar de otra, y creo que acá es donde tenemos que empezar a. Otro tema que es fundamental es el tema de saneamiento. Creo que nos hemos enfocado mucho en el sector de prestación de agua y hemos dejado un poco de lado el sector de saneamiento, que también tiene un montón de impactos muy fuertes en términos de la salud y del bienestar y más para grupos vulnerables. El tema de informalidad, que ya lo comentamos antes, desde la perspectiva de las comunidades rurales, pero también de asentamientos informales en las ciudades, cómo lo podemos empezar a gestionar. Y finalmente creo que hay un tema que está surgiendo cada vez más en la agenda de integridad del sector de agua y es el tema de extorsión sexual o del intercambio de favores sexuales para poder acceder a servicios de agua y saneamiento. Este es un tema que está surgiendo cada vez más en la agenda. De acuerdo a una investigación de Transparencia Internacional, se descubrió que dentro de un grupo de 5 mujeres ha pagado un favor sexual para poder acceder a un servicio público, incluyendo el agua. Y creo que esto también nos demuestra cómo esta nueva cara de la corrupción y cómo puede empezar a generar impactos mucho más fuertes sobre ciertos grupos diferentes a otros, y es algo que también tenemos que seguir gestionando. Y con esto cierro porque sé que pasó mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patiño. Por último, le damos la palabra a la maestra Alejandra Martínez.
Muchísimas gracias. Creo que todas las intervenciones han sido muy valiosas. Además, pues reflejan los puntos de vista desde pues, distintas áreas de la sociedad. Yo, pues bueno, no puedo dejar de hacer mención del Programa Nacional Hídrico de la Conagua, en donde pues destacando objetivo 1 y el objetivo 5 en particular, que hablan justamente de la gobernanza, el 5 que menciona mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción. Y desde la CONAGUA, pues bueno, hemos implementado de la mano obviamente con otras instituciones, acciones muy puntuales para este objetivo. Se ha promovido en proyectos recientes, ¿no? que son proyectos prioritarios para este gobierno. Se está promoviendo mucho la participación ciudadana a fin de que pues, se incluyan en estas decisiones pues, lo que la ciudadanía, lo que los habitantes finalmente opinan, requieren, ¿no? Como son las consultas ciudadanas que se implementaron en el norte del país, instruidas por el presidente, en particular en el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Ahí, pues bueno, es un mecanismo en el que pues se les consulta y finalmente pues sí, si bien la normatividad pues indica que se deben hacer estas consultas, en este caso pues se hacen, son públicas, etcétera, etcétera. En el caso de los yaquis, pues bueno, aquí la doctora Carolina conoce también muy bien. Se trata también de implementar acciones en donde los pueblos, los habitantes de estas comunidades, pues finalmente puedan tomar algunas decisiones, y esto pues contribuye a fortalecer los sistemas del agua, ¿no? No solamente desde un punto de vista comunitario, pero también desde un punto de vista fiscalizador, ¿no? En donde pues además se toma atención muy especial en estos grupos de atención prioritaria, ¿no? En donde pues más allá de decir solamente marginados, pues son en realidad pues gente que tiene pues pobreza, ¿no? Pobreza extrema. Eso sería por un lado. También pues me gustaría mencionar, digo, un poco como lo que comentaba la maestra Daniela, la importancia del papel de la mujer, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? En todo esta parte del abastecimiento, de la gestión y no solamente esta parte, sino también de la protección del agua, ¿no? El rol que juega, que es primordial, digo, más allá de que pues somos proveedoras, consumidoras y que también conservamos el agua y el medio ambiente. Rara vez se ha visto reflejado en la legislación este papel que se juega, ¿no? Y pues sí es asegurar la participación, y no solamente asegurar la participación, pero también destacar la propia acción que tienen las mujeres. Y bueno, pues desde la CONAGUA también buscamos que en la gobernanza y en la gobernabilidad del agua, que pues las mujeres tomen un rol pues principal, ¿no? Sí consideramos que sí consideramos muy importante incluir a las mujeres en esta participación y que se vea pues reflejada en una legislación de igualdad que incluya su participación, la toma de decisiones y pues la ejecución de los recursos de los recursos económicos. Y creo que pues esto no solamente y que es algo palpable, ¿no? Lo vemos en la ejecución de los recursos en los distintos programas que tenemos. El IMTA lo ha estado haciendo muy bien con los yaquis, ¿no? Incluyendo a las mujeres en las garrafoneras, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hasta aquí dejaré mi intervención diciendo que
efectivamente, pues las mujeres, incluir a las mujeres es muy importante en incluirlas desde los espacios institucionales. Pues bueno, creo que concluyo con esto mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Se han vertido muchos comentarios tanto en Zoom como en las redes sociales y hemos recogido algunos otros de las sesiones previas que hemos tenido. Entonces quisiera hacer rápidamente algunas preguntas directamente a cada uno de ustedes y les pediría que tomáramos muy poco tiempo para contestarlas porque estamos casi llegando al límite del tiempo. Para la maestra Daniela Patiño, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajo con los prestadores de servicio construyendo entornos de confianza? ¿Cómo cambiaron esta idea de ver a la integridad como algo negativo a que los organismos operadores quisieran trabajar con WIN en la identificación de riesgos de integridad, etcétera? Les hago a todos las preguntas y después les doy la palabra. Después a la maestra Isela le preguntan, ¿cómo contribuye la falta de integridad a la contaminación de las aguas nacionales? Y un poco con relación a esto último que mencionaba de la equidad de género, ¿cuáles son las propuestas concretas que está realizando la Comisión Nacional del Agua para promover esta equidad de género en relación con el marco de integridad? Después a la licenciada Maylí le preguntan que en ocasiones pareciera que la sociedad civil se enfrenta siempre al gobierno y a la iniciativa privada, incluso cuando existen buenos resultados por estos. ¿Cómo trabajar de manera más cercana entre estos sectores, entre todos los sectores? Después a la doctora Escobar. La transparencia y la integridad en algunas ocasiones suele manejarse un tema demasiado técnico y en particular cuestiones legales muy técnicas. ¿Cómo hacer este lenguaje más sencillo e incluyente para que las comunidades puedan acceder a este tipo de información y también los jóvenes y niños puedan entender desde muy pequeños cuál es la necesidad de entornos de integridad? Y por último, al maestro Eduardo Bojorquez le preguntan sobre los cambios legales. Si es necesario cambiar la ley de transparencia para promover estos entornos de integridad y éticos en el sector hídrico o si considera que no, algún otro cambio legislativo que usted considere necesario. Y entonces ahora seguimos como estábamos dando la palabra con la doctora Carolina Escobar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es acerca de cómo podemos llevar todo esto más a nivel local en un lenguaje mucho más sencillo e incluyente. Bueno, al respecto pues hay muchas formas y yo creo que una de ellas es el reconocimiento de los sistemas locales de comunicación. A nivel local existen medios de comunicación que todas las personas consultan o un gran número de personas consultan. No estoy refiriéndome únicamente al perifoneo o a las radios locales, aunque también, sino también, por ejemplo, con los yaquis hemos visto que tienen grupos en Facebook, por ejemplo, en donde se ha convertido casi que en el muro, ¿no? Donde cada uno pone sus productos, dan anuncios de hoy va a pasar esto, hoy va a pasar aquello. Entonces, ese tipo de medios de comunicación permiten difundir información y hacerla mucho más cercana. Por otro lado, las entidades también tenemos la obligación de compartir esta información y de transparentarla justo con esas características, ¿no? La transparencia no es solamente que ahí esté la información, sino que sea de fácil acceso, que todos la podamos entender, que se pueda descargar, que se pueda manejar, que sea, es decir, esa parte también es responsabilidad de las instituciones. Entonces yo creo que hacia allá es que debemos apuntar. Tenemos ya varias iniciativas de acceso fácil o de comunicación y de lectura fácil en nuestras páginas web, en nuestros documentos y demás, así que hacia allá es donde debemos apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Escobar. Maestro Bojorquez. Bueno, creo, Jorge, que respondiendo a la pregunta puntualmente, lo primero que hay que decir es que la ley siempre se está perfeccionando. No es que haya un cambio legal que se requiera. Creo que todas las personas que hemos participado en este espacio sabemos que hay asuntos que se pueden corregir de la ley para facilitar mejores prácticas, para cambiar conductas. Hay también cambios de paradigmas y cambios de enfoque que se tienen que reflejar en el marco legal institucional, pero yo no diría
que hay una sola ley que hay que cambiar, sino que hay que estar muy alertos a qué está pasando en la práctica para ver si son defectos de diseño institucional y normativo o son conductas que son distintas a las que marca la ley. Creo que es mucho más importante saber por qué está fallando nuestro marco legal y en dónde está fallando. A veces es una circular, a veces es un decreto, a veces es una ley general, en ocasiones es un tema de naturaleza constitucional, pero creo que es mucho más importante estar viendo dónde están los cortocircuitos, las fallas, que tratar de cambiar una ley porque creemos que se requiere revisar a profundidad. Ahora, dicho esto, no quiere decir que no haya mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, hay una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que supone un cambio muy profundo para la vida de los servidores públicos, por ejemplo, en el tema de conflicto de intereses, que en el sector es muy frecuente. Hemos visto una y otra vez que las personas que están en el servicio público están relacionadas con proveedores, con consultores, con otros que están afuera y que eso genera mercados pues poco efectivos para cumplir con el 134 constitucional en materia de comprar bien y de comprar conforme a los intereses del Estado mexicano. Entonces creo que hay legislación que todavía no aprovechamos en su máximo potencial. Yo diría la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sobre la Ley de Transparencia, yo la verdad es que creo que se puede seguir perfeccionando. Maylí seguramente coincidirá que hay muchos temas donde le podemos dar una vuelta de tuerca, pero la verdad es que el gran problema es que no se cumple en la práctica. Si ustedes ven la Plataforma Nacional de Transparencia, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Sé que tuvo un momento agrio hace una década, pero está en un mejor momento y no se aprovecha. Y esta no es un tema de transparencia proactiva, es una obligación de ley. Para decirlo muy claro, qué bueno que haya voluntad política, pero la mejor de las voluntades políticas es cumplir estrictamente con lo que la ley manda. Esa es la manera de confirmar la voluntad política cumpliendo la ley. Entonces yo diría, hay muchas leyes, Jorge, que no se están cumpliendo en la práctica y antes de reformarlas habría que ver por qué no se están cumpliendo y cómo hacemos que se cumplan. Muchísimas gracias, maestro Bojorquez. Maestra Daniela Patiño, por favor. Gracias, Jorge. Va a tratar de ser muy breve, como respondiendo a esta pregunta sobre cómo gestionar la integridad desde empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Yo creo que lo primero que hay que entender es cuál es el impacto también que tienen las fallas de integridad para la eficiencia y sostenibilidad financiera de las organizaciones. Y creo que también ya lo comentó Eduardo antes, y es las fallas de integridad o el pago de sobornos o todo este tipo de circunstancias también tienen un impacto directo sobre la eficiencia y sobre las finanzas de las organizaciones como tal. Por lo cual, si este tipo de prácticas se materializan, eso también va a tener un impacto directo sobre la gestión de la organización. Y esto sin hablar también de riesgos reputacionales, de riesgos legales. Hay una serie de CEOs y de otros gerentes que ya están en la cárcel debido a haber estado involucrados en prácticas corruptas. Creo que hay una serie de incentivos para que el sector privado y las empresas prestadoras puntualmente se empiecen a involucrar de una forma mucho más proactiva en la gestión de la corrupción, en la gestión de la integridad. Y para hacerle frente a esto, el enfoque que hemos adoptado pues desde WIN, pero también con muchos de nuestros socios, es empezar a generar procesos de cambio hacia la integridad. No tener la integridad o no empezar a gestionar la integridad como una herramienta específica, sino como un proceso de cambio que tiene que ser transversal a toda la organización. Ya que este tipo de prácticas se pueden presentar en cualquier tipo de operaciones o o por cualquiera de los funcionarios. En la medida en la cual tengamos una organización que esté empoderada y que empiece a generar estos procesos al interior, va a ser mucho más fácil prevenir la materialización de dicho riesgo. Y para esto, hemos identificado una serie de pasos claves que también van, primero, desde esta generación de un compromiso específico que tiene que venir desde el liderazgo de la organización, y esto se va a reflejar también en destinar recursos, pero también empezar a dar ejemplo al interior de la organización para que se empiecen a implementar este tipo de políticas. También desde una identificación proactiva de riesgos al interior de la organización, se tiene que contextualizar, identificar en dónde se presentan estas prácticas y después empezar a identificar cómo se pueden controlar y qué herramientas se pueden establecer para prevenirlas. Y también siempre tiene que seguir existiendo este ejercicio de monitoreo y evaluación para ver qué riesgos existen y qué riesgos nuevos están empezando a surgir y cómo se pueden prevenir.
Para esto también consideramos que es fundamental tener un ejercicio de comunicación continua en toda la organización, en la cual se explique qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, no solamente al interior, pero también con grupos de interés externos. Y finalmente, algo que es fundamental es tener un ejercicio participativo, tener un ejercicio bottom-up o de abajo hacia arriba, en el cual todas las personas de la organización puedan empoderarse de este proceso y empezar a generarlo y hacerlo transversal a todas sus operaciones y actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Nos quedan 2 intervenciones. Les pediría que fuéramos muy breves porque estamos casi sobre el tiempo. Maestra Alejandra Martínez. Muchísimas gracias. Creo que la CONAGUA y en particular pues esta administración tiene un compromiso pues muy patente para frente a estos retos de la falta de integridad en la contaminación de los cuerpos de agua y en particular de la descarga. No puedo dejar de mencionar la actualización que tiene la norma NOM 001 de la Semarnat 2021 que recién fue publicada, que establece, pues sí, obviamente límites muchísimo más exigentes para la descarga de residuos, ¿no? En particular de descarga de grasas y de aceites, de sólidos suspendidos, etcétera, etcétera. Pues los invito a que la puedan consultar. Creo que uno de los retos también que tenemos es implementarla, ¿no? Implementarla y tener un seguimiento puntual en que finalmente estas descargas, ¿no? A quienes estén contaminando más, pues se les establezcan las penas que tienen que ser. Es un reto también para la CONAGUA establecer los mecanismos finalmente para poder analizar, ¿no? Todas estas descargas en todo el país. Creo que es uno de los retos que tendríamos. Yo sé que la pregunta no está enfocada a retos, pero al trabajar finalmente en la solución de estos problemas, es muy importante que tengamos este tema de la integridad, ¿no? Muchas veces como servidores públicos y como implementadores de políticas públicas, pensamos en solo hacer valer lo que dice la normatividad, ¿no? Creo que para nosotros como servidores públicos, participar en este tipo de conversatorios nos deja muchas ideas, nos deja grandes cuestionamientos, ¿no? A veces pues vamos en el tren cotidiano de lo que nos toca hacer y finalmente pues se hacen muchos esfuerzos al interior de las instituciones, ¿no? No solamente de la CONAGUA, también pues en general del gobierno federal. Y pues un poco confrontarnos a este tipo de cuestionamientos, de sugerencias, etcétera, que bueno, tampoco no es fácil a veces para los servidores públicos, pero nos sirve muchísimo. Y finalmente integrar estos valores, ¿no? La integridad, ahora sí que la integridad en el actuar, en la implementación de todas estas normas, pues es muy importante. Finalmente, lo que comentaba un poco con relación al tema de equidad de género, pues de manera administrativa, pues se ha buscado que haya un poco más de mujeres, ¿no? En cargos de toma de decisiones, de un poco de más de nivel de responsabilidad. Como ya lo comenté al principio, en los distintos comités que tenemos, comités de ética, comités institucionales, pues establecemos pues mecanismos para finalmente, para atender no solamente un sentir, pero pues también incentivamos un poco las denuncias en cuanto al hostigamiento que puede haber al interior de la institución. Creo que yo sé que es un tema un poco más administrativo, pero pues bueno, es siempre importante porque finalmente
son los servidores públicos y las servidoras públicas quienes atienden las demandas de la sociedad allá afuera y pues entender que la equidad de género no solamente es que haya más mujeres o más hombres, sino también tratar con respecto a las mujeres, ir en contra del hostigamiento y del acoso sexual, ¿no? También eso en la práctica Creo que tuvo un pequeño problema la maestra. Bueno, esperemos que se reactive, pero entonces continuamos con la licenciada Maylí Sepúlveda. Hácela con agua que Gracias. Hola. Perdón, maestra, es que hubo un pequeño problema, ya no la escuchamos al final, pero creo que fueron 2 segundos, nada más. Perdón, nada más termino con el comercial. Lo que ya había mencionado en la ocasión pasada, se adaptaron las reglas de operación del ProAgua para que las mujeres pues pudieran tener acceso a este tipo de incentivos económicos. Pues bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Licenciada Maylí Sepúlveda. Gracias. Rápidamente, ¿por qué la sociedad civil se enfrenta al gobierno y a las empresas y cómo trabajar de manera coordinada? Bueno, rápidamente, en mi opinión, la sociedad civil no se enfrenta por deporte al gobierno y a las empresas, lo hace siempre como una reacción cuando sus derechos han sido avasallados de alguna manera. Y creo que son distintos los roles que tienen la sociedad civil, el gobierno y las empresas. El gobierno tiene que garantizar que los derechos de acceso al agua y al saneamiento se cumplan y tiene que garantizar que las empresas se comporten de acuerdo a la normatividad. Si el gobierno cumple con su función de hacer valer la ley, como dice Eduardo y como han dicho otras personas, las empresas tienen que actuar de manera ética, íntegra y respetando los derechos de la sociedad civil. La sociedad civil no se va a confrontar con nadie si estos derechos son respetados, no lo hacen por deporte. Y creo que la manera de trabajar coordinadas es que cada quien cumpla su rol. El gobierno, su papel de hacer cumplir la ley, las empresas, el trabajo para el que se vendieron, para el que están ofreciendo servicios, y la sociedad civil ejerciendo sus derechos como debe ser. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ya no tenemos más tiempo, estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo por este conversatorio tan interesante y le cedo la palabra al doctor González Villarreal para dar una conclusión general del tema. Muchas gracias, Jorge. En tan breve tiempo sería imposible hacer un resumen general de lo mucho que se ha dicho hoy aquí. Quiero simplemente destacar algunas cosas. Creo que es muy acertada la acción que ha tenido Jorge Arriaga tratando de organizar este tema en este conversatorio especialmente o en esta serie de webinars, porque nos demuestra que sí tenemos realmente una oportunidad porque tenemos sintonía entre lo que quiere el gobierno y la sociedad civil. Queremos un sector hídrico íntegro y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos en donde podríamos avanzar fuertemente en ese sentido. Creo que se han hablado aquí de varias cosas que quisiera destacar. También el maestro Bojorquez habló sobre la ley, sobre el marco jurídico y sobre su implementación. Yo creo que hay un problema básico en todo lo que tenemos en la ley de aguas, en que una cosa es el marco jurídico existente y otra cosa es su implementación. Pero en fin, lo que les propongo aquí es podamos formular un plan en donde el objetivo fundamental sea la integridad del sector hídrico para contribuir o coadyuvar a los objetivos nacionales, que identifiquemos con claridad cuáles son las políticas de integridad que quisiéramos en ese plan y que pudiéramos tener también metas específicas, aunque sean muy simplificadas, con algunos indicadores para que podamos darle seguimiento precisamente a cómo va desarrollándose el plan y que tengamos programas muy específicos. Yo creo que aquí se ha dado una lista inicial. Carolina dijo que necesitamos diseñar los espacios de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana.
de adecuación de los marcos jurídicos y deberíamos ser concretos en cada una de estas. En alguna ocasión, cuando estuve en el Banco Mundial, hice toda una cosa que se llamaba benchmarking integral. Probablemente habría que empezar por analizar estas experiencias y realmente llevar claramente cuantificado cómo avanzamos. Y finalmente podríamos identificar con mayor claridad los riesgos o fallas de integridad. Y comentaba yo con Jorge que pudiéramos hacer un catálogo de dilemas que se presentan en la práctica, en el ejercicio profesional y en el sector hídrico. Y finalmente, yo creo que habría que examinar si pudiéramos hacer, como lo hicimos en el CERCHI, como lo hicimos en el Colegio de Ingenieros Civiles, tener un código de ética hídrica. Estamos trabajando en eso y en el mundo en general se está trabajando sobre este tipo de cosas, dilemas y códigos probablemente dentro de este plan de integridad del sector hídrico. Yo les agradezco mucho a todos su participación. Creo que el sector es mucho más complejo que otros sectores porque implica la participación de muchos cientos, muchos miles de organizaciones, muchas de ellas fuera de lo que es el contexto federal. Digamos, por decir una última palabra, la CONAGUA tiene solamente 12,000 personas, el sector hídrico abarca más de 250,000 y creo que necesitamos abarcar todo el sector, no solamente lo que es la cabeza del sector. Yo le agradezco especialmente a Alejandra Martínez su participación y que lleve este diálogo que hemos iniciado y lo que todos piensan hacia la CONAGUA y que estaríamos dispuestos a trabajar con ustedes para tratar de hacer este plan. A Daniela Patiño, algún día tendré que conversar con ella sobre algunas organizaciones comunitarias que hemos fundado. A Maylin Sepúlveda, perdón, con Carolina diseñamos los espacios de participación y don Eduardo Bojorquez, muchas gracias, agradezco mucho sus conceptos. Vamos a seguir trabajando sobre el tema, aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos en donde tenemos alineados los astros, al gobierno, a la sociedad civil y al sector académico para trabajar conjuntamente. Muchas gracias, especialmente Jorge, di la última palabra. No, muchas gracias, doctor, por la oportunidad de discutir todos juntos este tema que todos estamos de acuerdo es de prioridad nacional y que, como se mencionó durante mucho tiempo, es una oportunidad que tal vez no se vuelva a repetir, ¿no? En el objetivo 5 del Plan Nacional, del Programa Nacional Hídrico, por primera vez en la historia pone a la corrupción y a la integridad en general como un punto prioritario y creo que es un impulso que debemos de aprovechar todos juntos, academia, iniciativa privada, organizaciones internacionales y por supuesto el gobierno federal y a todos sus niveles. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante esta serie de webinars y los invitamos a seguirnos en redes sociales del Centro Regional de Seguridad Hídrica y de la Red del Agua de la UNAM para seguir conociendo los resultados de este webinar y de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.